Se trata de una de las firmas y pensadores más importantes de América. Importante y polémico, analista, experto en geopolítica, médico, es en muchas cosas y sobre todo no es tibio. Él es Alfredo Jalife Rame. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer estar con ustedes. Buenas noches. Alfredo, te leemos en muchos sitios, sobre todo en la jornada y sobre todo no dejando tibio ni indiferente a nadie. Ese es el objetivo de aquel que escribe y sobre todo aquel que mira el mundo y que quiere transmitir lo que está pasando y lo que puede suceder. Bueno, en realidad yo soy una persona realista. Me gusta hacer diagnósticos tal como está el mundo, no tratar de quedar bien ni mal con nadie, sino dar los datos duros, crudos. La geopolítica es cruda, no es poesía. Y yo tengo un método que es el dialéctico. Doy la tesis, pero también doy la antítesis y dejo que el lector opte por su síntesis. Pero además tengo un abordaje que me ha dado muchos dividendos, que es el multidimensional. No me gusta ser unidimensional ni reduccionista, porque todo el mundo tiende a ser economicista ultranza o financierista, y se les olvida la geopolítica, la demografía y otros factores como son las geofinanzas, la cuestión de la supremacía nuclear, que en su conjunto ubican cuáles son las verdaderas potencias mundiales y cuál es el verdadero tablero de ajedrez en el mundo. Precisamente los presidentes de esas grandes potencias mundiales se reunían hace pocos días en Argentina, el G20, los países más poderosos del mundo. ¿Está cambiando algo en el panorama mundial? ¿Se está cayendo Estados Unidos y está resurgiendo Rusia y China? ¿O el poder va a ser parecido en el futuro? Mira, en realidad es tal como tú lo acabas de anunciar. Estados Unidos es un país muy endeudado, para no decir que está prácticamente en quiebra. No ha podido resolver su grave crisis financiera que además desató y acarreó al mundo consigo, ¿no? Que es la de la quiebra de Lehman Brothers en 2008. Y el mundo pues cambió dramáticamente porque a partir de esa fecha China ya no quiso seguir con el juego financierista de Estados Unidos, que no le beneficiaba en absoluto, y en ese interludio pues nada menos que el zar Vladimir Putin aprovechó ese conticinio de Estados Unidos y hoy se ha posicionado, incluso lo reconocen los grandes estrategas del mismo Estados Unidos, como la primera superpotencia nuclear mundial, con su panoplia de ensueño que son misiles supersónicos, hipersónicos y subsónicos. Nada más tienes con el Avangard, que lleva 10 años de ventaja a Estados Unidos. Hoy lo que hace Trump es bloquear. Lo que pasa es que Estados Unidos seleccionó a un presidente pues que viene de los casinos, de los bienes raíces, pero la política internacional no se maneja así. Y ahora lo vimos en la cumbre del G20 en Buenos Aires, que realmente es disfuncional. Esa reunión no sirvió para nada. Lo único que sirven ya son como puntos de encuentro, en donde se dan muy puntuales reuniones, como la que se escenificó entre el mandarín Xi y el presidente Trump, que no llegaron a un acuerdo comercial, pero sí por lo menos a una tregua, que te lo digo con humildad y rigor, yo la preví desde el inicio, y esa tregua pues nos va a dar 90 días de gracia, lo cual no es nada malo. La noticia mala es de que se canceló la reunión esperada del presidente Trump con su homólogo ruso, pues debido al recalentamiento del contencioso ucraniano. Pero hubieron otras juntas, fíjate que muy interesantes en la periferia. Por ejemplo, se reunió el presidente Trump tanto con el primer japonés Shinzo Abe como con el primer ministro de la India, Narendra Modi. Pero también hubieron reuniones bilaterales del mandarín Xi con Narendra Modi y con el mismo Shinzo Abe, pero también las hubieron entre Putin y Shinzo Abe, que también están resolviendo
su contencioso ahí en las Islas Kuriles. Fíjate, Sí. digo que estás tocando algunos elementos que son importantes. Por ejemplo, el tema ucraniano. Estamos pensando mucho en Ucrania y una cosa es lo que se cree popularmente sobre lo que ha sucedido en Ucrania y otra cosa es la realidad. Precisamente esa lucha entre Estados Unidos y Rusia se manifiesta en Ucrania más de lo que creemos y detrás de lo ocurrido en Ucrania la mano de Estados Unidos es más larga de lo que pensamos. Así es, porque alguien del grupo militar industrial bélico torpedeó precisamente la cumbre entre Putin y Trump, que no les conviene. Entonces aquí estamos viendo que hay muchas agendas en las que Estados Unidos pues no tiene unanimidad. Mira, está el asunto de que le está haciendo ruido de su abogado principal, Cohen, que precisamente pues ahí le han inventado una cierta colusión con Rusia, etcétera, y eso al final del día afecta a la relación bilateral, que no es sana porque estás tratando de las dos principales superpotencias nucleares del planeta. ¿Crees, Alfredo, que aquí a Europa llega realmente toda la información que se está produciendo en Rusia? Te lo digo porque yo tengo amigos rusos y muchas veces cuando van allí dicen, es que aquí, por ejemplo en España, dices que no llegan muchísimas de las cosas que se están haciendo allí. ¿Hasta qué punto Vladimir Putin está consiguiendo con esa estrategia tomar más poder o más posicionamiento en el orden mundial? Mira, si vemos desde la llegada de Putin en el año 2000, ya pasaron 18 años, cuando Rusia estaba prácticamente desahuciada, en agonía después de las aciagos mandatos de tanto de Gorbachev como de Yeltsin, que pecaron de muy ingenuos. Entonces hoy vemos que la Rusia del año 2000 comparada a la Rusia del 2018, pues es otra. En el año 2000, Putin hereda un país despedazado. Incluso él habla de la catástrofe geopolítica que sufrió Rusia. Y hoy vemos que como en forma paulatina el carácter ruso, su inventiva, pues ha regresado al primer plano mundial del que no se puede prescindir. Entonces hoy Rusia no solamente está entre las primeras 10 geoeconomías, que ahí viene un error, se tiende mucho a ver el poder de los países en términos económicos, y no hay tal. Aunque Rusia venga empatada con Alemania, pues tú no puedes comparar a Alemania con Rusia. Desde el punto de vista militar, Rusia es una superpotencia hecha y derecha. Entonces hoy mira que estamos viendo que Rusia ha ido ya avanzó su defensa en contra del yihadismo, que lo tenía en el Cáucaso, incluso en Asia Central, y ahora ya puso un primer dique de contención en Siria, lo cual ha sido un gran triunfo. Luego también tiene ya presencia en Egipto, está regresando a Libia, y luego tiene su asociación estratégica con China, que no sabemos de qué tamaño es esa asociación, porque mira, muchas veces hay secretos militares, hay cláusulas secretas de la asociación que nada más si no lo queremos comprobar, las conocemos en caso de una guerra. La realidad es que hoy el mundo es tripolar, eso ya queda muy claro, cada país está teniendo su esfera de influencia, estoy hablando específicamente de China, que Estados Unidos no le está pudiendo frenar. Se notó ahorita en Buenos Aires, quien retrocedió fue Trump, más que Xi. Los chinos están preparados a una guerra comercial de largo plazo y no van a ceder dos de sus grandes proyectos. Uno es el Made in China 2025 o hecho en China 2025, que les va a dar la autosuficiencia tecnológica, y en eso Estados Unidos está pegando el grito en el cielo. Y por otra parte tienes las 3 rutas de la seda, que naturalmente es el único proyecto de infraestructura global digno de ser tomado en cuenta, con un valor de 8 millones de dólares. Mira, no pasó desapercibida la llegada de Mandarín Xi a España, que aquí la estuvimos siguiendo precisamente, porque esto, España puede ser parte
del eslabón de esas 3 rutas de la seda. Tienes la ruta de la seda, la clásica, la que viene desde Marco Polo, que es la continental, luego la segunda, la marítima, que conecta a China con el Océano Índico y toda África. Hoy la principal inversionista en África se llama China. Luego tienes en tercer lugar, de lo poco que se ha hablado, es la ruta de la seda con el mar Ártico. Debido al deshielo por el cambio climático, sea cual fuere su etiología, hoy la logística de transporte de las mercancías chinas a través del mar Ártico, pues va a ser la mitad del tiempo que le toma con sus otras rutas comerciales. Estamos hablando de un cambio dramático que se va a dar en los próximos 5 a 10 años. Si a esto le sumamos la gran competencia por la inteligencia artificial, donde realmente el mundo se va a dividir en eso. Mira, yo ya no soy muy proclive a usar mucho los de izquierda y derecha, porque ya quedaron rebasadas esas categorías. Hoy estamos en esta fase, en una lucha de globalistas que están perdiendo contra los nacionalistas, que obviamente los nacionalistas pues son insultados, vilipendiados de populistas, pero a ver, ¿cómo pueden haber populistas de izquierda y populistas de derecha? Quiere decir que esa taxonomía no sirve para nada. Hoy el mundo está así, son globalistas que van a la caída contra nacionalistas. Nos guste o no, tanto Vladimir Putin como el mandarín Xi, como Trump, son 3 grandes nacionalistas, cada quien a su manera. Bueno. Entonces, ¿qué viene? Viene la nueva lucha, la nueva dicotomía taxonómica que va a ser entre 2 inteligencias artificiales, la de China y la de Estados Unidos. Y por desgracia, el vapuleo que le han dado a la Unión Europea, que lo estamos viendo, ve con, pues nada más, en la frontera de ustedes está ardiendo París con los gilets jaunes, ¿no? Con los chalecos amarillos. Alemania no anda bien, se anda cayendo con Angela Merkel, con el ascenso de la extrema derecha alemana, etcétera. De facto estamos viendo una balcanización en Europa que no conviene, porque incluso esta bipolaridad de la agencia artificial requiere de la presencia de la Unión Europea. Tú has mencionado que estuviste siguiendo la visita a España del presidente de China. La estuviste siguiendo allí en México, donde nos estás escuchando, desde donde nos estás hablando. También recibimos imágenes de México, muchas imágenes y mucha información, pero ¿tú crees que toda esa información y todas esas imágenes no son más que ruido y se quieren transmitir una serie de ideas que son diferentes a las reales, que el mundo no tiene una imagen real de lo que está sucediendo en aquel país que durante décadas, durante muchas décadas, ha estado sometido al poder de los oligopolios y del dinero de forma terrible? Es el fin del modelo neoliberal, que fue un fracaso en el país, duró 36 años, ahondó la pobreza y peor aún, profundizó la corrupción. Esos son, mira, si Andrés Manuel consigue esos 2 logros de los 100 que prometió en el Zócalo, será uno de los máximos presidentes en la historia de México. Ahora, a nivel escenográfico, ¿cómo cambias lo que yo he llamado siempre que México pertenece a la jaula geopolítica de Estados Unidos? Dependemos de los mercados de Wall Street, dependemos muchos de los ingresos mexicanos ya provienen de Estados Unidos, te hablo específicamente del narcotráfico que deja una buena cantidad de dinero por desgracia. Luego tienes la cuestión automotriz desde Maquila, que también dependemos de Estados Unidos, y ahora las remesas, que son 30,000 millones de dólares, que provienen de mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Imagínate, los 3 principales rubros del país somos dependientes de Estados Unidos. ¿Cómo te puedes salir de esa jaula geopolítica? Que además tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y tenemos 55 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, sumados a los 124 millones que tenemos en México, lo cual hace casi 200 millones de mexicanos que nos propulsa como la máxima etnia demográfica de Norteamérica. Ya los mexicanos somos mucho más que los WASP, los famosos White
Anglo-Saxon Protestant. Y aquí tenemos también una revolución demográfica que no se atreve a decir su nombre. Y ese es principalmente uno de los motivos del trumpismo y su famoso muro. Una última cuestión, Alfredo, porque tú fuiste víctima de ese pensamiento único, de esa maquinaria de la comunicación, cuando se puso en marcha, de las grandes empresas de la comunicación, cuando tú hiciste una serie de afirmaciones muy, que yo la afirmaría, ¿no?, sobre la expansión de Israel, y aparecieron una serie de mensajes absolutamente injustos, en donde se te calificaba de antisemita. La injusticia todavía tiene tanta fuerza o más que la justicia. Hay que cambiar este mundo, ¿eh? Mira, el mundo de la radio y la prensa de México está totalmente en manos de Israel, hay que reconocerlo. Mira, yo me atrevería a decirte que después de Estados Unidos, México aparenta ser una colonia israelí. Es una comunidad de alrededor 60,000, dado sus estadísticas, que no era tan insolente y arrogante como lo es ahora. Mira, yo traté con ellos muchos años y teníamos una excelente relación. En el momento que entró el capitalismo de Wall Street, ya se sintieron dueños de México y no aceptan la mínima crítica, sobre todo en lo que concierne pues las atrocidades que hace Israel frente al pueblo palestino, que eso es inadmisible en el siglo XXI. Entonces, de inmediato ellos, su blindaje es tildarte de antisemita. Ahora, ¿cómo puedo yo ser antisemita si soy 4 veces semita? Claro. Eres de origen libanés, hay que decirlo y hay que contarlo, ¿no? Sí, entonces digo, bueno, y luego me lo dice alguien porque mira, yo ya no uso la palabra judío porque no la entiendo. Yo ya no sé qué quiere decir judío. ¿Me estás hablando del judío religioso? Es muy respetable. ¿Me estás hablando del judío étnico? Es decir, ¿cómo lo estás definiendo? ¿Como sefardita? ¿Como mizrahi? Pues son primos hermanos de los fenicios cananeos, que ese es mi origen, o de los árabes. Y me estás definiendo al judío como ente político, pues cualquier ente político tiene derecho a ser criticado. Entonces, ¿ellos qué hacen? La parte política, cuando tú atacas sus atrocidades, de inmediato te dicen que eres antisemita. Pero esa es una definición de Hollywood, eso no tiene ningún sustento histórico, pero va lo peor. Te lo dice alguien, un judío, que es de religión quizás, no lo sé, que es pero que no es de raza judía, porque es un converso de los házaros, que son esta tribu que viene de los mongoles centroasiáticos, que luego estuvieron alrededor de Hazaria, y de donde proviene la mayor parte de los ashkenazis, que hoy es la mayoría de los llamados judíos en Israel. Entonces, ¿cómo me puede decir a mí un házaro, que ni es semita, que soy antisemita? Bueno, ya ese es el sum del absurdo. No me resisto a preguntarte algo que se está hablando muchísimo en los últimos tiempos, incluso los gobernantes ya están poniendo las fechas, que es en el 2030, que es en el 2040, que se tiene que acabar ya con la explotación de las energías fósiles. Tú, como analista, como geopolítico, ¿ves eso plausible, que para esas fechas se pueda conseguir, y cómo va a terminar de afectar a la globalización mundial en general? Mira, China hoy está llevando la delantera en las energías alternativas. Aquí lo que tenemos que ver es el costo. Hoy todavía el petróleo es barato en relación a las energías alternativas, y los países siempre se van por el lado fácil, no por el lado óptimo. Es decir, el costo famoso, ¿no? Que eso es lo que ha impregnado el pensamiento del capitalismo occidental. Y por eso muchos de los países petroleros no desean un precio, por ejemplo, es el caso de Vladimir Putin, que rebase los $70 el barril. Ellos estarían contentos con un precio a ese nivel, porque saben que si lo elevan a 150, y que lo puede valer muy bien, lo único que van a hacer es facilitar el ingreso de las energías alternativas, que van a llegar tarde o temprano, pero yo no lo veo para mañana. Esto va a durar una generación todavía. Imagínate, todavía estamos ahorita hablando del famoso shale gas, del gas esquisto,
que lo hacen por un método que se llama fracturación hidráulica o fracking, que ya se demostró está causando escasez de agua en todo el mundo donde se produce, sin contar los sismos, sin contar que conlleva sustancias secretas que se ha demostrado incluso por el Congreso de Estados Unidos que son cancerígenas. Entonces es una devastación, es decir, los supuestos beneficios que provee para la autosuficiencia energética de Estados Unidos el gas o petróleo esquisto son mucho menores que los daños que está causando. Y tú sabes que tenemos un principio bioético de todos los tiempos, es primum non nocere. Lo primero es no dañar. Alfredo Jalife Rame ha estado esta noche con nosotros, es uno de los pensadores, uno de los expertos en geopolítica, una de las personas que más sabe sobre los temas de los que hablamos aquí, y ha sido un placer tenerlo. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Un abrazo. Y un abrazo. Para mí fue un honor haber tenido el bautizo de haber estado por primera vez en mi vida en una radio española, y qué bueno que es la de ustedes. El honor nuestro, Alfredo. Gracias. Encantado. Adiós.